Les dije que hoy día íbamos a trabajar eh, un poco con la forma de desarrollo que uno debe realizar cuando tiene ejercicios que son de áreas sombreadas. ¿Ya? Bueno, con perímetro sombreado también se trabaja, pero principalmente es lo del área lo que a uno lo complica mayormente, entonces por eso le voy a explicar más o menos, partiendo de cosas bien básicas hasta llegar a algunos tipos de figuras que de repente uno los ve como imposible, pero van a ver ustedes que para nada, ¿ah? Son cosas sacables y ahora ustedes lo van a aprender, así que después me van a hallar la razón de que van a poder resolver esa guía que les envié, con menos problemas que a lo mejor que la que tienen ahora. Bueno, vamos. Empecemos entonces a trabajar con lo siguiente. Miren, cuando tenemos una figura que es un, ojo, que es un paralelogramo. Paralelogramo. Recuerden que los paralelogramos son el cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. ¿Ya? Por lo tanto, yo aquí voy a ir aplicando todo lo que vamos a hacer con el cuadrado, ¿ya? Para hacerlo más simple, más fácil, pero después lo puedo aplicar eso mismo con el rectángulo, con con todos, ¿ya? Entonces, si a mí me piden el área, supongamos de esa parte, de ese triángulo, ¿ya? Lo que uno tiene que saber y que es evidente, bueno, evidente para uno, no sé, pero debería ser evidente de que cuando se trazan las diagonales, los paralelogramos quedan divididos en dos partes iguales. Entonces, si a mí me están pidiendo que determine esa área, yo sé que esa área va a ser la misma que esta otra área, porque la diagonal me lo divide en dos partes iguales. O sea, en este caso, el área que me están pidiendo es la mitad del total. Ahora, ¿cuál es el total? Bueno, depende del ejercicio, ¿por cierto? Si, por ejemplo, aquí me dijeron que este lado mide es un cuadrado y el lado mide 4, entonces yo sé que el total es 4 por 4, 16. Entonces me están pidiendo la mitad de 16 y sé que el área es 8 unidades cuadradas. ¿Ya? De eso se trata. O sea, esta figura que yo acabo de hacer, ¿cierto? Es la más simple que podemos trabajar. Vamos a la siguiente. ¿Qué pasa cuando se trazan las dos diagonales? Porque el caso anterior era una diagonal ya. ¿Qué pasa si trazamos dos diagonales? ¿Cómo determinamos esa área? Bueno, y aquí ocurre, ojo que ocurre con los paralelogramos, o sea, con las cuatro figuras, ¿ya? Cuadrado, rectángulo, rombo y romboide, que estos cuatro triángulos son iguales. Pero iguales no en forma, porque en los rectángulos queda de otra manera, quedan un poco más alargados los triángulos, en fin. Pero los triángulos que se forman acá tienen la misma área. O sea, si esa área es A, esta área es A, esta área es A y esta otra área también es A. O sea, en conclusión, si me están pidiendo el área, esa área sombreada, ya le voy a poner ahí arriba una S de sombreada, una S, el área sombreada, es, por lo tanto, la cuarta parte del total, ¿cierto? Tenemos cuatro letras A, me piden una, o sea, me piden una de las cuatro, un cuarto del área total. Ya, seguimos. Vamos a esto. Vamos al siguiente. Ahora no tenemos diagonales, pero tenemos líneas que parten del vértice, por ejemplo, y llegan justo a la mitad. Ahí está indicado de que llega justo a la mitad. Y me piden entonces determinar esa área. Ya. Yo podría empezar a sacar base por altura, ir por dos, ¿cierto? Y sacarle el área así. Pero la idea es que nos acostumbremos a trabajar de la siguiente forma, que es lo que vamos a utilizar después, que es trazando algunas líneas que me permitan sacar esa área. Por ejemplo, aquí, en este caso, y aquí sí que está la parte difícil. Esta es la parte difícil. Ya, tengo que trazar una línea, que se supone que es una línea recta, ¿ah? Pero como le digo, en esta parte uno se complica. Y esta área que me están pidiendo, al trazar esa línea que une los puntos medios, me lo va a dividir aquí en dos triángulos que tienen la misma área, ¿cierto? Área, área. Y bueno, si aquí hay 2A, este otro rectángulo también en total va a tener como área 2A. ¿Ya? Lo que significa que el área sombreada va a ser una de las 4A que hay en total.
¿cierto? Si sumamos ahí 2A más A más A son 4A, uno de ellos es la cuarta parte del total. Entonces, sabemos que esa área que está ahí corresponde a un cuarto del total, que es lo mismo que si tenemos, miren, aquí tenemos la unión de los puntos medios. En el caso anterior, ¿cierto? Del vértice al punto medio. Aquí, unión de puros puntos medios, y esto, ¿cierto? Es más evidente que si nos piden determinar esa área, ¿m? Sabemos que se va a dividir en 4 partes que son iguales. ¿Ya? Iguales en cuanto a área. ¿Ah? Y por lo tanto, el área del sector que está sombreado es también la cuarta parte del total. Por lo tanto, tener un área que me estén pidiendo así o que me la están pidiendo de esa otra forma, ¿cierto? Es la misma. ¿Mm? Y entonces estas dos figuras, porque una es un cuadrado y el otro es un triángulo, estas dos figuras se llaman, esto para que lo aprendan igual, se llaman equivalentes. ¿Ya? Y las figuras equivalentes son esas figuras que no son iguales. Uno es un cuadrado, el otro es un triángulo, pero que sí tienen la misma área. Ya, sigo avanzando. Siguiente. Nuevamente tengo, primero voy a pintar ahí el área que me están pidiendo, el área sombreada. Ya. Nuevamente tengo un trazo que va desde un vértice y llega, pero no al punto medio. Porque antes llegaba al punto medio, aquí no me dicen nada que es el punto medio, ¿cierto? Es un punto cualquiera. Y aquí también parte del vértice y llega a ese mismo punto. Entonces, aquí uno tendría que decir cómo calculo esta área. Una posibilidad, como les dije, es que uno trabaje como es un triángulo, calculando base por altura y dividiendo 2, ¿ya? Pero nos estamos preparando para los ejercicios que vienen más adelante. Por eso que les recomiendo de que ustedes aprendan a trazar líneas adecuadas para resolver los ejercicios. Por ejemplo, ya, si yo trazo aquí esa línea, que sería una altura de ese triángulo, ¿cierto? Entonces se me forman dos rectángulos donde uno de ellos está dividido en área A y el otro rectángulo en área B y B. ¿Cómo sé que son iguales? Bueno, porque son rectángulos y en los rectángulos le tracé una diagonal y la diagonal lo dividí en dos partes iguales. O sea, la figura completa tiene como área 2A más 2B, ¿ya? 2A más 2B. Y lo que está sombreado, ¿cuál es su área? A más B. Ya, entonces, A más B, ¿qué parte es de 2A más 2B? La mitad. ¿Mm? Entonces, colocamos ahí que corresponde a la mitad del total. Ya, seguimos con cosas, digamos, básicas. Nuevamente, vamos con otra figura. Marcamos ahí el área que queremos determinar. Esa área sombreada entonces la podemos sacar nuevamente trazando líneas en forma adecuada, porque uno puede trazar, por ejemplo, acá podría trazar diagonales, pero ¿para qué va a trazar diagonales si no me va a servir para nada, ¿cierto? Entonces tengo que trazar las líneas adecuadas. Por ejemplo, aquí la línea que une los puntos medios, ¿ya? Porque sabemos que aquí se me forma un rectángulo y donde están trazadas las dos diagonales. Y ya lo dije antes. Lo dije ahí arriba cuando era un cuadrado, pero yo le dije que se cumple con cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. ¿Ya? ¿Qué se cumple? De que esta área que me están pidiendo va a ser la misma que esta área y esta área. Porque las diagonales de un paralelogramo dividen en 4 triángulos que tienen la misma área. Y si aquí hay 4A, este otro rectángulo que es de los mismos porque se unieron puntos medios, también mide 4A. O sea, tenemos 4A más 4A. En total, 8A. Por lo tanto, el área sombreada es la octava parte del total. Bueno, y vamos entonces a la última.
marco ahí el área correspondiente, ya. Si me piden esa área, sé entonces de que aquí podría, ¿cierto?, trazar, por ejemplo, los trazos que une puntos medios, que sería, ¿cierto?, ahí y que sería así, ¿ya? Y entonces tenemos una parte que está sombreada aquí, que en este cuadrado que se formó pequeño, ¿ya?, tenemos la diagonal de ese cuadrado, entonces sé que estos dos son iguales y por lo tanto el área completa de ese cuadradito pequeño es 2A. Y por lo tanto todos los otros cuadrados, ¿cierto?, también son de área 2A, 2 veces A. Lo que da un total 2, 4, 6 de 8A, y como me piden uno de ellos, es 1/8 del total. Ya. Ahí vamos entonces con eso, que hasta aquí estoy trabajando, ¿cierto?, con lo más básico, lo más elemental, pero eso nos da la pauta, nos da las bases para lo que viene ahora. Vamos entonces ahora a ver cómo se resuelven esos ejercicios que aparecen, ¿cierto?, con partes sombreadas y de repente uno ve unas partes sombreadas muy extrañas. Vamos con ello. Vamos a trasladar la hoja entonces. A ver. Ya, ahí se ve. Vean esos dos casos. Estoy seguro que un buen grupo de ustedes no podría tal vez resolver esos ejercicios. No se le ocurriría cómo. Y más si lo vieron hace muchos años, porque esto es en materia de séptimo, octavo, por ahí, aunque en séptimo, octavo nunca se trabaja tampoco con ejercicios tan complejos. Pero bueno, vamos. ¿Qué les puse acá como título primero? Por diagonales o perpendiculares y traslados. O sea, hay algunos ejercicios que se pueden resolver por trazar diagonales o trazar líneas perpendiculares y luego trasladar. Veamos entonces a qué me refiero con esto. Primer ejercicio. Ya, primer ejercicio, sacar área de estas partes curvas, es para nada que uno pueda hacerlo o tenga una fórmula para eso. Entonces aquí tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, como le decía entonces, uno puede trabajar trazando las diagonales. Bueno, ahí uno tiene que ver en el ejercicio. Trazo una o trazo dos. Igual que las perpendiculares. Trazo una o trazo dos. Ya, vamos con las diagonales. A ver, si trazo las diagonales, ¿ya? Trazo las diagonales. Ahí tracé la primera diagonal, ¿ya? Ahora tengo que trazar la segunda diagonal. Ahí tengo que pasar por ese punto, por si acaso ese punto es el punto centro del cuadrado. Ya, cuando se trazan las dos diagonales. Y entonces una vez que trazo las diagonales, tengo que empezar a ver áreas que sean iguales o equivalentes, ¿cierto?, y que pueda entonces efectuar lo que puse aquí al último. Traslado, trasladar. Y entonces aquí me doy cuenta que esta área, ya la voy a marcar ahí, que esa área es equivalente, es igual a esta. Si trasladamos esta parte y lo colocamos ahí, entonces da lo mismo. Es la misma área. Y aquí puedo hacer lo mismo con esta parte. Trasladarla y colocarla acá. ¿Ya? Entonces, si uno se fija, la figura nos va a quedar más simpática para poder trabajarla. Claro, porque tenemos ahí un cuarto de circunferencia, ¿cierto? Aquí tenemos esta línea que es la perpendicular, y entonces estamos sacando el área de esto, de eso. Todo eso fue lo que quedó entonces para sacarle el área, ¿ya? ¿Y cómo sacamos el área a eso? Para eso tenemos que reconocer lo siguiente, se lo hago aquí al lado. Cuando se tiene un cuadrado, o puede ser un rombo, de repente aparecen figuras en su interior. Por ejemplo, una circunferencia, ¿ya?
Pero no siempre es una circunferencia. Algunas veces puede ser media circunferencia. ¿Ya? Ahí está, media circunferencia. Y otras veces puede ser un cuarto de circunferencia. Y un cuarto de circunferencia va a estar así, ese cuarto. Entonces uno tiene que identificar en los ejercicios si hay una circunferencia, y media o un cuarto de circunferencia. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que reconocer de que hay un cuarto de circunferencia. ¿Mm? Y a ese cuarto de circunferencia, que sería todo esto, a ver, lo voy a colocar acá para que lo noten bien. Aquí, ¿cierto? Ahí, y esa parte curva. Ese es el cuarto de circunferencia. A ese cuarto de circunferencia le voy a quitar esto, ¿ya? Le voy a restar eso. ¿Y qué es lo que es eso? Un triángulo, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que tengo que hacer es lo siguiente: sacar el área de la circunferencia partido 4. Entonces ahí en la fórmula sería pi r cuadrado partido 4, ¿cierto? Y a esa área le vamos a restar el área del triángulo. Sabemos que el área del triángulo es base por altura dividido 2. Bueno, y ahí se hacen los cálculos. Aquí no tenemos cantidades numéricas, ¿cierto? Entonces obviamente que no puedo hacer eso, ¿ya? Ya, me estaba fijando. Ya, perfecto. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Así que ya saben, tengo una figura que hago, busco si puedo trazar diagonales o perpendiculares y una vez que las haga, trasladar. Vamos con el ejercicio siguiente. Vean que yo aquí no le estoy haciendo ejercicio, le estoy dando indicaciones solamente para que ustedes después hagan los ejercicios. Vamos con el siguiente. Ya, en el siguiente tenemos nuevamente una figura sombreada que no la conocemos para nada, ¿cierto? No tenemos una forma como para decir le vamos a sacar el área. Entonces vamos a tener que recurrir a otra cosa. Sabemos que podemos trabajar con las diagonales o con las perpendiculares. ¿A qué me refiero con las perpendiculares? A líneas perpendiculares, pero que lo habitual es que esas líneas perpendiculares sean trazadas en los puntos medios. Es lo más habitual, pero podría también trazarse en otra parte. Ahí, por ejemplo. Ahí tracé esa línea que es perpendicular a los lados y aquí también puedo trazar esta otra línea, ahí, perpendicular a otros lados, y va a quedar así. Ya, una vez que se hace eso, viene lo de la parte final que les dije, ¿cierto? El traslado. Trasladar parte. Aquí da lo mismo, ¿eh? Traslade para allá, para acá, ahí a gusto de cada uno. Pero tiene que darse cuenta, por ejemplo, que aquí tenemos un cuarto de círculo, ¿ya? Un cuarto de círculo, y este cuarto de círculo lo podemos trasladar a esta posición, ¿ya? Entonces, ya tendríamos todo todo este cuadrado, ¿cierto? Pintado. Y aquí también podemos hacer lo mismo. Esta parte sombreada, trasladarla a esta ubicación, ¿ya? O sea, en conclusión, nos quedó la figura del cuadrado, del paralelogramo que sea, ahí dividido en dos, ¿ya? Pero, como hicimos los traslados, nos va a quedar todo esto sombreado, pintado. Y por lo tanto, vamos a tener que sacar el área de la mitad, bueno, del cuadrado, si es cuadrado, rectángulo, lo que sea, ¿ya? Pero calculamos la mitad. Por lo tanto, un ejercicio que se veía súper feo y complicado, simplemente es sacar la mitad de un cuadrado, en este caso. Y listo. Ya, esa es la primera indicación entonces que le estoy dando para que ustedes resuelvan, que es trazar líneas, ya sean las diagonales o líneas perpendiculares, que generalmente son líneas que se trazan por los puntos medios. Pero podría ser que de repente uno no necesite o trabaje de otra forma y tire la línea perpendicular no en el punto medio, en otra parte porque le convenía. Eso ahí cada uno tiene que analizarlo y verlo en el momento que sea necesario. Ya, vamos entonces con el siguiente. Vamos ahora a trabajar, a calcular áreas sombreadas. Y lo vamos a hacer por diferencias.
¿Qué significa por diferencia? Diferencia, la palabra significa resta, ¿cierto? Y tal como le puse ahí entre paréntesis, restar partes conocidas no sombreadas. Claro, pues si ustedes miran el primer dibujo, aquí tenemos figuras conocidas, pero que no están sombreadas. Bueno, primero vean la parte sombreada. Vean esta parte sombreada. ¿Qué figura es? No tenemos idea qué figura es, ¿por cierto? No se sabe qué figura es. Bueno, entonces para sacar esa área, lo que vamos a hacer es restar las figuras conocidas. ¿Qué figura conocida? Ahí, un cuarto de circunferencia. Ahí, un triángulo. Aquí, un trapecio. Ahora, si yo no me manejo con el trapecio, tiro entonces una perpendicular ahí, al menos hasta el punto medio, esa, y entonces tengo un cuadrado y un triángulo. Y le resto, por lo tanto, al área total, le resto el área, ¿ya?, de cada uno de ellos. Le resto el área del cuarto de circunferencia, le resto el área de un triángulo. A ver, no puedo atender. Ya. Mi dentista me está llamando. Le resto el área del triángulo, le resto el área del otro triángulo y le resto el área del cuadrado. Y listo. Y ahí sale el ejercicio. ¿Ya? A ver, esperen un segundo. Ya, volví. Entonces, ya, ahora sí. Al área total tengo que restarle el área de todas esas de figuras que son conocidas. Y una vez que se hace la resta de todas esas partes, entonces uno llega al resultado final. Y bueno, obviamente la última figura es mucho más fácil, es evidente, se supone, ¿cierto? De que tenemos el área del cuadrado y le vamos a restar la parte en blanco, la parte conocida, y que corresponde a un cuarto de circunferencia. Recuerden que cuando uno habla de área debería decir siempre círculo, ¿eh? Ese debería ser la palabra a utilizar. Entonces al área cuadrado le restamos la cuarta parte del área del círculo. Bueno, ahí tenemos entonces indicaciones para poder resolver los ejercicios. Bueno, vamos ahora. Ahí sí. Como le digo, me estoy moviendo entre varios programas, por eso. Ya. ¿Cómo vamos a resolver entonces? ¿Cómo vamos a resolver esta guía que les envié? Haciendo todas las indicaciones que les di. Entonces empiecen ustedes a resolver. Vean que es una guía que no está hecha con alternativas, ¿no? Así que ustedes lo pueden ahí determinar, sacar los resultados. Yo después le voy a enviar los resultados. No quiero enviárselos tan pronto. Quiero que ustedes trabajen, que avancen, ¿cierto? Y de ahí se los envío. Ahora, si alguien tiene alguna duda con alguno de ellos y quiere saber la respuesta, a ver si llegó o no llegó, entonces, si quiere me la pregunta, pero no hay problema. Pero en general se los voy a enviar después para que ustedes puedan avanzar y trabajar con la guía. Y bueno, y nada más que eso, o sea, no hay otra cosa que ustedes tengan que hacer más que ir, como les digo, completando la figura, o sea, ahí hay que tener harta imaginación, ¿no? Bueno, y que es el objetivo también de que este tema lo hayan puesto en la prueba, ¿no? Antes este estaba en la PSU, no, en la P, que diga en la PAA, en la prueba de aptitud. Ahí estaba perímetros y área. En la PSU lo sacaron y ahora apareció nuevamente, ¿ya? Así que todas estas guías, algunas de ellas las tengo hace mucho tiempo, pero sirven, ¿cierto? Ya.
Bueno, eso es lo que yo tenía que explicarle con respecto a cómo se trabajan las áreas sombreadas. Ahora, lo que queda por hacer, eh, es resolver ejercicios, y si quieren preguntarme sobre lo de la guía, aunque yo les entregué los videos, pero de repente siempre hay dudas. Eh, claro, no, pi se trabaja como pi, jamás se trabaja como 3,14. ¿Ya? Eso es algo que hacen en educación básica, ¿eh? Y de repente los alumnos piensan que después, cuando entran a media, que hay que seguir utilizando el 3,14, pero no, en media ya no se usa más el 3,14, a no ser que un ejercicio diga. Porque de repente hay ejercicios que dicen reemplace pi por 3, o por 3,1, o por 3,14. Ya, ahí sí hay que hacerlo. Pero generalmente pi es pi, ¿ya? Eh, Obvio que tienen que decir 3, 3,1, 3,14, ¿eh? Eso es lo habitual, ¿ya? Les digo porque me estoy acordando de un ejercicio que salió en un libro que decía, y considere pi igual a 5. Nada que ver, o sea, está bien aproximar, pero nunca tanto, nunca tan aproximado tan lejos. Ya. eh, Bueno, como les digo, no sé si hay alguna. Miren, yo quiero que ustedes vean, no sé si tienen ahí a mano su guía, pero hay un ejercicio que los complica bastante porque es un ejercicio donde hay que hacer un dibujo, que es en la 19. Esa dice, el área de un cuadrado, 81 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el perímetro del triángulo equilátero construido sobre su diagonal? ¿Ya? Si hicieron la guía, seguramente lo recuerdan. Y ahí es habitual de que muchos no sepan cómo construirlo, ¿ya? No sepan cómo construir la figura, ¿ya? Eh, no hay que complicarse la existencia y decir cómo no sé hacer eso, no. Es porque son desafíos, y desafíos que a uno le llevan a abrir la mente, ¿ya? ¿Por qué digo eso de que le llevan a abrir la mente? Porque de repente uno está habituado a hacer ciertas cosas y le cuesta salir de los moldes que tiene, ¿ya? Por ejemplo, mire, yo le muestro acá el siguiente ejercicio, ¿ya? ¿Puedes unir 9 puntos con 4 líneas rectas? Unir 9 puntos, ¿ah? Con 4 líneas rectas. Ese es el ejercicio. Piensen a ver si se les ocurre, si no se les ocurre. A ver. Ya. Estamos trasladando acá. Traslado de cables. Ya. Ajá. Pensando, ¿cómo esta cosa? Cuando nos dicen que hay que unir 9 puntos con 4 líneas rectas, pensemos lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces uno dice, a ver, una línea, dos líneas, tres líneas, cuatro, y me faltó uno, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces pues uno dice, ya voy a partir por otro lado, voy a partir aquí, una línea, dos líneas, voy a seguir por donde acá, tres líneas, cuatro líneas, y me quedó uno otra vez, ¿ya? Y entonces este ejercicio, que yo se lo envié a algunos, tiene que ver con que de repente uno sigue los moldes, y el molde sería aquí no salirme de la figura, ¿ya? Quedarme en la figura y encerrarme en la figura y no pensar más allá de la figura, ¿ya? Que si tenemos que resolver este ejercicio, lo vuelvo a ver, aunque ahí dice reto solo para genios, ya le ponen mucho color también. Si yo vuelvo a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Entonces lo que le decía es que uno debe romper los moldes. ¿Qué significa eso? No quedarme encerrado en la figura, salir fuera de ella. ¿Ah? O sea, yo aquí puedo trazar una línea, porque me dice trazar líneas rectas, no me dice hasta dónde, luego yo puedo ir más arriba y de aquí tirarme hacia acá. Y ahí ya llevo 2 líneas. ¿Ah? Y después venir para acá y ya llevo 3. Y de ahí me voy hacia allá, 4. Y listo. Y cubrí todos los puntitos que tenía que cubrir. Entonces partí desde aquí, llegué hasta acá, ahí está la flecha, seguí, llegué hasta acá, después volvimos para acá y después hacia arriba. Pero ahí se pueden cubrir los 9. Entonces, el ejercicio que yo le estoy contando, el 19, tenía esa misma situación. ¿Ya? Situación de que yo debo salir de la figura. Si tengo un cuadrado y aquí está la diagonal y me piden construir un triángulo equilátero sobre la diagonal. Construir un triángulo equilátero sobre la diagonal. Y muchos entonces decían, pero ¿cómo aquí si yo trazo, si este triángulo no es equilátero, es rectángulo? En primer lugar, la palabra decía construir. Había que construir un triángulo equilátero. Y si hay que construir un triángulo equilátero, obviamente que no va a hacer eso, porque ese ya está hecho. Yo tengo que construirlo, yo tengo que hacerlo, ¿no? Y si es triángulo equilátero, tiene que ser con los 3 lados iguales. Y por lo tanto, si está sobre la diagonal tiene que ser de la misma medida que los otros 2. Conclusión, el triángulo equilátero está ahí. Ahí está el triángulo equilátero, con sus 3 lados iguales. ¿Ya? Y por lo tanto, si el lado del cuadrado es 9, ¿cierto? Sabemos por el trío pitagórico a raíz cuadrada de 2 que si la medida es 9, los catetos son 9, 9 y la hipotenusa es 9 raíz cuadrada de 2. Y bueno, y como es equilátero, los 3 lados son iguales y por lo tanto el perímetro va a ser la suma de los 3 lados o multiplicado por 3. Resultado entonces 27 raíz cuadrada de 2, ¿no? Que es el resultado. Pero la dificultad no estaba en la parte algebraica, en la parte numérica de hacer los cálculos. El problema estaba en la figura, ¿ya? En cómo hago la figura. Así que ustedes lo que tienen que hacer es saber romper los moldes, no quedarse encerrados en algo, ¿ya? O sea, ustedes en geometría, en cualquier ejercicio geométrico, como en este caso, ¿ah? Pueden tirar líneas, como lo que vimos de áreas sombreadas, ¿ah? Pueden tirar líneas, pueden tirar diagonales, pueden salirse de la figura, ¿ya? Pueden hacer, pero lo que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Y piensen de que cuando era la prueba de actitud, habían ejercicios que uno podía no saber mucha matemática, mucho cálculo, pero era ingenioso, se le ocurrían cosas, ¿ya? Y podía sacar los ejercicios de repente sin ser un experto matemático. Mire, vamos a otra hoja. Voy a colocar aquí un cuadrado y voy a unir ahí cada uno con punto medio de cada vértice con punto medio, cada vértice con punto medio, cada vértice con punto medio, ya, algo así. Estoy recordando una pregunta que salió en la prueba de actitud hace como 40 años, ya, no importa, pero hace tiempo, ya. Y piden esa área, ¿ya? Entonces,
complica la existencia porque la mayoría está acostumbrado, ¿cierto?, a lo que se hace habitualmente, a tirar líneas, ¿cierto?, unir y hacia arriba, hacia abajo, e ir sacando, ¿ya? Pero aquí la figura complicado un poco más. Y entonces, ¿qué es lo que había que hacer para determinar esto? Y aquí nuevamente llegamos a lo que le estaba recién comentando. Salirme de la figura, trabajar fuera de la figura. ¿Y cómo? Bueno, darme cuenta de que si yo sigo hacia acá y hago eso, ¿ya? Y aquí sigo hacia acá y hago esto, estoy formando un rectángulo, ¿cierto? Y lo mismo acá, ¿ah? La misma situación. Puedo entonces extender, unir ahí, y aquí extender, unir acá, y entonces formar un rectángulo. ¿Ah? Y después de eso, ¿qué conclusión llegaba uno? Bueno, que todas estas partes, cuando se cruzan dos rectángulos, son todas iguales. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 letras A. El área era la quinta parte no de A, la quinta parte del total. ¿Ya? Entonces, si me decían que el lado era de 10 centímetros, ¿no?, entonces el área era la quinta parte del total. El total, cuando hablo del total, hablo del área total de la figura, un cuadrado, 10 por 10, 100, 100. Y la quinta parte de 100, 20, bueno, centímetros cuadrados porque es área. ¿Ya? Es un ejercicio que me acordé que salió hace muchos años en la prueba. Me acuerdo porque no le resultó fácil poder resolverlo, ¿ya? ¿Y por qué no resultó fácil? Por eso, por no romper los esquemas de decir, ¿puedo tirar una línea y salirme afuera? Claro, si me sirve esa línea para hacer algo, por ejemplo, aquí lo que yo tracé, se fijan, los triángulos que hice hacia afuera fue para formar rectángulos, ¿ya? Y entonces ahí está lo que yo le decía de que alguien podría no tener mucho conocimiento de geometría, pero se le ocurrían cosas así y le iba bien.